Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es la segunda parte del duelo legendario entre Lionel Johnson, primarca de Los Ángeles Oscuros, contra su hermano traidor Angron, primarca demonio de los Devoradores de Mundos. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, como todos sabrán, esto lo vimos en el último libro de la campaña de Arcas del Augurio, Arcas del Augurio Lion, esa es la fuente. En el video anterior vimos cómo se inició todo esto, cómo los Ángeles Oscuros y Azrael estaban luchando contra las fuerzas de Bashtor y de repente es invocado el primarca demonio Angron y empieza a hacer retroceder a las fuerzas de los Ángeles Oscuros y en un momento desesperado aparece el Señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos para asistir a los Ángeles Oscuros. Aparece Dante y pelea contra Angron. Obviamente Dante no puede hacer nada contra el primarca demonio y cuando está a punto de morir aparece Lionel Johnson envuelto en sombras y acompañado de los alzados, de estos ángeles oscuros que eran los caídos, pero ahora se volvieron los redimidos. Empieza a pelear Lion con Angron y gracias a esto pueden salvar a Dante. Retroceden las fuerzas leales para asistir a los heridos y Lion guía a Angron a otra locación para tener este duelo lejos de donde están peleando todas las demás personas, porque esta batalla entre estos dos primarcas va a ser tan destructiva que mucha gente puede salir herida o morir. Voy a pasarles a leer el extracto, pero antes de eso, antes del duelo, se nos muestra o se nos describe lo horrible que es Roca Infame y cómo es en este lugar espantoso en donde se tiene este gran duelo entre estos dos semidioses. Voy a pasarles a leer el extracto. A lo largo de todo esto lucharon Angron y Lion. El Johnson estaba disgustado por la horrible forma de su antiguo hermano y despreciaba al monstruo en el que Angron se había convertido. Sin embargo, no subestimó el poder sobrenatural que esa oscura apoteosis le había otorgado al primarca demonio. El león luchó con cada pizca de habilidad que poseía, canalizando todas las lecciones que había aprendido sobre cómo combatir a las bestias salvajes y contaminadas por la disformidad. Por su parte, Angron no sentía nada más que los furiosos golpes de los clavos del carnicero. Reconocía vagamente al león, pero el Johnson era solo otro enemigo al que había que matar. Una eternidad de rabia y odio sin fin habían debilitado la capacidad del Ángel Rojo para vilipendiar a un enemigo más que a otro. Angron tomaría la cabeza de su antiguo hermano Paracorn, tal como había tomado las de tantos hijos genéticos del león ese mismo día. Los dos semidioses se abrieron paso a través de una meseta mecánica, donde las columnas de pistones golpeaban mecánicamente y chorros de llamas al rojo vivo brotaban de aberturas ocultas. Angron intentó cortarle la cabeza a El Johnson de los hombros, pero Lealtad estaba allí para bloquear el golpe. Samniarius rebotó de nuevo en el escudo del emperador, y cuando la onda expansiva hizo retroceder a Angron, el león aprovechó la oportunidad para esquivar una hilera de pistones que golpeaban y ganar algo de espacio. Angron bajó la cabeza y avanzó directamente a través de las losas de maquinaria. Bramó mientras apartaba los mecanismos que emitían chispas y cortaba tendones entrelazados de acero, solo para retroceder cuando el león le estrelló el escudo del emperador en la cara. El Johnson retrocedió de nuevo mientras una estrategia se iba consolidando en su mente, mientras bajaba con estrépito por una escalera de bronce en espiral. Estaba adquiriendo una noción de su enemigo. Angron era un enemigo devastadoramente poderoso e implacable, pero el león creía que sabía cómo podría derrotar a su antiguo hermano.
Su hilo de pensamiento se vio interrumpido cuando la escalera dio una violenta sacudida. Al mirar hacia arriba, el Johnson vio que Angron había despegado por el aire, dejando que sus armas colgaran por grilletes de cadenas, mientras agarraba la superestructura de la escalera y luego arrancaba todo el edificio del costado de la plataforma mecánica. Con un juramento, el león saltó hacia atrás mientras la escalera de caracol se doblaba por su propio peso y se desplomaba. Cayó con la capa ondeando detrás de él y aterrizó sobre el techo de una ruina gótica. A pesar de las masas tumorales de biotecnología que crecían a partir de allí, el Johnson sintió una horrible sensación de familiaridad cuando miró alrededor del tejado desmoronado y vio las estatuas encapuchadas que lo salpicaban. No sabía exactamente qué había sido esa estructura, pero reconocía el estilo arquitectónico de Caliban antes de la obediencia imperial. El león no tuvo tiempo para amargas reflexiones. Angron cayó sobre él como un rugiente rayo escupido desde un cielo de llamas danzantes. Las armas de los primarcas chocaron una y otra vez, mientras el león cedía terreno ante el brutal ataque de su enemigo. Angron podía haber quedado rendido ante la ira, pero su instinto innato, junto con los oscuros dones de su dios patrón, le otorgaron una tremenda habilidad marcial. Lanzó una ráfaga de golpes sobre el león, abrió una brecha en la guardia de su oponente antes de asestar una patada en el pecho de El Johnson y lo arrojó a través de una estatua con una fuerza castigadora. El Johnson intuyó lo que se avecinaba. Siguió rodando mientras el hacha de Angron se estrellaba contra el tejado, donde había estado una fracción de segundo antes. Al llegar al borde del tejado, el león se lanzó al vacío y cayó sobre una plataforma mecánica, inclinada a unos 10 metros de distancia. Rodó con el impacto y se puso de pie en posición de guardia, echando un vistazo rápido a su alrededor mientras lo hacía. La visión que lo recibió fue surrealista. Esta región del Palacio de la Forja de Disformidad parecía haberse contorsionado sobre enormes e invisibles cadenas, de modo que lo que había sido una llanura de placas de metal remachadas se habían convertido ahora en un paisaje traicionero de rampas de ángulos proporcionados. Los crepitantes pilones de energía se elevaban hacia el cielo desde entre las placas torcidas. Parecía como si las máquinas de guerra, leales y herejes, hubieran estado enfrentándose allí antes de que comenzara el cataclísmico despertar del planeta. Los tanques de batalla de los ángeles oscuros y los devoradores de mundos yacían indefensos donde habían sido arrojados sobre sus techos, o incendiados donde se habían estrellado entre sí, o se habían deslizado al entrar en contacto con los pilones envueltos en rayos. Más tanques y un puñado de tambaleantes caballeros del caos todavía estaban en movimiento. Algunas tripulaciones parecían estar retrocediendo, tratando de maniobrar en sus vehículos hacia un terreno más estable. Otros, que valoraban más el odio o la venganza, incluso por encima de la vida, luchaban lo mejor que podían, incluso mientras las máquinas de guerra se deslizaban inexorablemente hacia el olvido. Angron se abalanzó desde lo alto de la ruina gótica y volvió a caer sobre el león. Esta vez, el Johnson estaba preparado. Se arrodilló, levantó el escudo del emperador y recibió toda la fuerza del meteórico descenso de Angron sobre él. La energía dorada estalló en una tremenda onda expansiva y el ángel rojo fue arrojado hacia atrás para estrellarse en medio de las máquinas de guerra que luchaban precariamente. Si el león había esperado un momento de respiro de esta táctica, se sintió decepcionado. Angron se levantó con un aullido indignado y lanzó un Predator de los devoradores de mundos hacia el león con un golpe bajo de su hacha. Al ver venir el improbable proyectil, el Johnson se tiró a un lado. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para evitar el siguiente tanque, un impulsor de los ángeles oscuros, que Angron envió golpeando y rebotando de un lado a otro a su dirección. El vehículo golpeó al león y lo estrelló contra la pared de la ruina gótica con la suficiente fuerza como para abrir un cráter en la mampostería.
Angron aulló y cargó, batiendo sus alas para darse más ímpetu. Ensangrentado y dolorido, pero sabiendo que tenía momentos para actuar, el león apartó los restos del impulsor y saltó sobre él. Pensó un momento en sus hijos genéticos, muertos dentro del vehículo en ruinas, y la ira ardió en su interior. Angron saltó para atacar y el león se tiró a un lado, saltando lejos de los restos y golpeando el escudo del emperador en la parte posterior del cráneo de Angron mientras avanzaba. Impulsado hacia adelante por el golpe, el ángel rojo se estrelló de cabeza contra las ruinas y quedó enterrado en una avalancha de escombros cuando el muro se derrumbó. El Johnson retrocedió rápidamente, cojeando levemente, vagamente consciente de los tanques que seguían luchando a su alrededor, aunque seguía concentrado en el montón de escombros. Sabía que no era tan fácil derrotar a Angron, pero al menos esperaba haber herido a su antiguo hermano. Como mínimo, la ignominia de ser enterrado vivo habría avivado la furia de Angron hasta nuevas cotas, algo con lo que el león contaba. El montón de escombros estalló, pedazos de mampostería en llamas salieron disparados por los aires y varios de ellos impactaron contra tanques con la fuerza de bolas de demolición. Angron se lanzó contra el león como una mancha roja, con los ojos llenos de odio y blandiendo las armas frenéticamente. El ataque fue tan repentino y feroz que ni siquiera el Johnson pudo reaccionar a tiempo. Se las arregló para colocar el escudo del emperador entre él y Angron, pero el ángulo era malo y la descarga titánica de energía lo arrojó hacia atrás con la misma violencia que a su enemigo. El suelo se desplomó debajo del león, mientras éste caía hacia atrás y luego hacia los abismos envueltos en humo que había debajo de las plataformas inclinadas. Angron lanzó un grito de guerra y se lanzó tras él. El león luchó contra Angron en las estigias profundidades industriales. Se batieron en un duelo entre estratos de máquinas trituradas y músculos retorcidos, relámpagos danzantes y hogueras rugientes. Cuanto más se acercaba uno al núcleo de roca infame, más se deslizaba a través del velo entre el espacio real y la disformidad. De modo que pronto corrientes empíricas fluyeron alrededor de los dos semidioses en lucha. Cuando las armas de Angron daban en el blanco, manifestaban ráfagas ardientes de odio que quemaban la piel del león. Cuando el Johnson fluía alrededor de los ataques de su enemigo enloquecido, su astucia se convertía en retorcidos arcillos de niebla y sofocantes arboledas de sombras que confundían al ángel rojo. Diminutas figuras vestidas con túnicas se asomaban entre los árboles fantasmales, aquí y allá, pero cuando Angron se acercó, desaparecieron entre las sombras. Los enemigos en duelo entraron en una región de hornos demoníacos y líneas de ensamblaje de biomecanoides, donde las almas atormentadas estaban siendo unidas para convertirse en espadas rúnicas y armas de fuego. Los supervisores silbantes observaron la pelea con cautela. Sus látigos fibrosos se enroscaban como si quisieran arremeter y probar la sangre de los semidioses. Avanzando, Angron y el león lucharon, abriéndose paso a través de cortinas de piel desollada y saliendo a un amplio plano circular de acero, cuya superficie fluía hacia rostros que gritaban y manos que desgarraban. El Johnson evitó otro ataque feroz de Angron, desvió un golpe decapitador y desvió a Spingrinder con el escudo del emperador. Luego escuchó un rugido en cascada de vapor y una sacudida vertiginosa mientras el campo de batalla, en realidad la parte superior de un pistón titánico, se elevaba cada vez más. Cuando regresó la luz del día con un color venenoso, el león corrió y se arrojó lejos de la parte superior del pistón antes de que pudiera hundirse nuevamente en las profundidades.
De vuelta en la superficie del mundo demoníaco, el Johnson se encontró ahora en medio de un laberinto de tuberías y montículos carnosos y agitados cuya piel translúcida revelaba cables brillantes y fauces dentadas en su interior. Estos grotescos montículos arrojaban smog de disformidad multicolor en cantidades tan grandes que el aire estaba denso y la visibilidad reducida a unos pocos pies, incluso para aquellos con los sentidos sobrenaturales de un primarca. El león podía oír más de los pistones colosales silbando y golpeando arriba y abajo cerca. Desde algún lugar por encima de ellos llegaba un monótono ruido de las enormes palas de la turbina, aunque no hacía nada para despejar el miasma omnipresente. El estruendo de la batalla era apenas audible, resonaba extrañamente a través del smog, desde muy lejos. Lion sonrió sin alegría, pues allí estaba el entorno perfecto para la culminación de su estrategia. Se desvaneció en la niebla un instante antes que Angron, quien aulló de furia al descubrir que su oponente había desaparecido. El ángel rojo estaba a punto de estallar. Aunque era incapaz de sentir fatiga, Angron no estaba acostumbrado a la creciente frustración de luchar contra un oponente durante tanto tiempo, mientras éste mantenía una postura defensiva implacable. No había reclamado ningún cráneo y solo había derramado unas pocas gotas de sangre durante lo que parecía una eternidad. El insistente golpeteo, golpeteo, golpeteo de los clavos del carnicero inundó su ser con una agonía al rojo vivo. Su capacidad de raciocinio se había ahogado en furia y dolor derretidos. Descubrió que su enemigo había desaparecido, entonces era casi insoportable. Angron podía oler la potencia biológica del león y los polvos que cubrían su armadura. Podía oír los latidos del corazón del primarca, sus pisadas, el gemido de su armadura de batalla. Vislumbró el faro de fuego del alma de Lionel Johnson, ardiendo en su visión de disformidad. Pero la niebla fantasmal ocluía incluso los sentidos demoníacos de Angron. El león, por su parte, tenía menos problemas para seguirle el rastro a un enemigo que rugía y gruñía juramentos y maldiciones con cada respiración agitada. Angron atacó a los fantasmas medio imaginados y bramó de rabia. En respuesta, el león surgió de repente desde el flanco y atacó con el escudo del emperador, enviando a Angron retrocediendo en el aire con las alas batiendo. El primarca demonio se abalanzó, pero el Johnson había vuelto a desaparecer entre los humos. Angron corrió tras su presa una vez más. El león esquivó, atacó y se desvaneció ante el contraataque rápido como un rayo de su enemigo. En su mente, luchó contra monstruos nuevamente en los bosques canibalitas envueltos en niebla. Las pocas veces que Angron asestó un golpe, el escudo del emperador siempre estuvo allí para bloquearlo y hacer que el primarca demonio se tambaleara hacia atrás. Todo el tiempo la ira de Angron aumentó hasta brillar por todo su cuerpo como una llama espectral. Sus músculos y ojos se abultaron como si fueran a estallar literalmente por la ira que crecía en su interior. Entonces un pistón se elevó rápidamente desde las profundidades y descargó vapor mientras se detenía de golpe en su apogeo. Por un momento hizo a un lado el velo de smog. El león se reveló en el acto de deslizarse por el flanco de Angron para lanzar otro ataque provocador. No hubo ningún pensamiento, solo el impulso primario de matar, mientras Angron batía sus alas y se lanzaba hacia el león como una avalancha viviente. Blandió sus armas en un amplio arco mientras se acercaba, con el objetivo de cortarlas a través del cuello de Lionel Johnson, en un movimiento que ningún escudo podría bloquear. Sin embargo, esta vez el león no hizo ningún esfuerzo para defenderse. Con una velocidad vertiginosa, en cambio, se arrodilló,
apoyó su espada con todo su cuerpo y dejó que Angron se estrellara directamente contra su punta elevada. El propio ímpetu del primarca demonio empujó la brillante espada hacia arriba a través de su torso hasta que estalló desde la nuca en una fuente de sangre. Llevados por la fuerza de la carga de Angron, los dos semidioses rodaron y rebotaron a través de los humos. Angron se detuvo de espaldas, con un ala atrapada debajo de él. Su forma corpórea, incapaz de reparar su calamitosa herida, con lealtad todavía atravesándola. El ángel rojo se agitó y aulló. Una mano con garras se clavó en su esternón herido en busca de la empuñadura resbaladiza de icor de la espada. El león se cirnió sobre Angron. Con la armadura ensangrentada y abollada, agarró el escudo del emperador con ambas manos y no le dio tiempo a Angron para reaccionar. Con un rugido, Lionel Johnson dejó caer el borde brillante de su escudo sobre la cabeza del primarca demonio, clavándola en el puente de la nariz de Angron con tanta fuerza que se incrustó en la superficie metálica debajo. La forma corpórea de Angron detonó como una bala de tanque cuyo propulsor era odio destilado, haciendo estallar su ánimus con una fuerza de rabia liberada tan tremenda que ni siquiera la voluntad indomable del primarca demonio pudo recuperar. El Johnson salió despedido de la explosión y volvió a la superficie con la capa ardiendo y su armadura agrietada chamuscada, respirando con dificultad su cuerpo destrozado por el dolor y las innumerables heridas sufridas mientras luchaba con Angron. Cogió de regreso al cráter ensangrentado en el que yacía Lealtad. Mientras recuperaba su espada, el león tuvo la certeza de que volvería a ver a su antiguo hermano, probablemente antes de lo que esperaba. Sin embargo, por ahora, Angron estaba desterrado. Y terminamos, y esa fue la épica batalla entre Lionel Johnson y Angron. Una de las cosas que más me gustaron de esta enorme batalla entre dos poderosísimos primarcas es ver lo poderoso que es ahora Lion con estos nuevos poderes Warp. Se dice que están en medio de este combate entre Angron y Lion, que no solamente Angron ahora tiene estos poderes de fuego que puede invocar llamas demoníacas, etc., sino que Lion contrarresta estos ataques de fuego demoníaco de Angron con sus propias técnicas Warp, que Lion puede manifestar unos zarcillos de neblina que atacan a Angron y que puede distraer a Angron, puede hacer que pierda la visión de dónde está su enemigo, invocando estos árboles espectrales de este bosque Warp que usa Lion para viajar a través de diferentes planetas, etc. Nos muestra ahí lo poderoso que ahora es Lion, que también nos recuerda un poco cómo Corvus Corax también ha ganado nuevos poderes Warp. De los primarcas, que conocemos un poco de ellos más o menos en la actualidad, el único, de los primarcas leales digo, que hasta ahora no hemos visto que haya ganado ningún nuevo poder, es el pobre de Guilliman. Aunque él tiene la espada del emperador, que eso lo ayuda un poco también en las peleas. Pero aunque en el caso de Corvus, los poderes que tienen son increíbles, son la locura, es tremendo. Lion tiene ahí un poco de juego extra gracias a estos nuevos poderes Warp. Quizás no tan exagerados, no tan lovecraftianos si se quiere, como los tiene Corvus, pero sí muy útiles. El poder invocar estos bosques, el poder utilizar como zarcillos de niebla como para envolver al enemigo, etc. Está muy bueno. Es muy muy interesante. Angron en esta pelea no queda mal,
Se lo muestra a Angron como un enemigo increíblemente poderoso, resistente, con una fuerza tremenda, capaz de invocar llamas demoníacas, etc. Es muy poderoso Angron. Desgraciadamente, para derrotar a Lionel Johnson, no solamente se necesita ser muy poderoso, sino también inteligente, saber pelear en igualdad de condiciones con un genio en el duelo como es Lion. Angron ahora es una bestia, es un monstruo, no tiene la capacidad de razonar, entonces la enorme fuerza que tiene no la puede usar correctamente para derrotar a un enemigo como Lion. Y en cambio Lion, a pesar de que Angron es un enemigo muy fuerte, sabe cómo derrotarlo porque él es un experto destruyendo monstruos. Y Angron ahora es un monstruo sin la capacidad de razonar. Y aún si tuviera la capacidad de razonar, se está enfrentando a Lionel Johnson, que es un extraordinario duelista. Y solamente alguien con la misma capacidad, o por lo menos similar, de lucha, en duelo, en combate como Lion, podría enfrentarlo. Y Angron, a pesar de la enorme fuerza que tiene, no tiene esas capacidades y por eso es derrotado. Me parece una extraordinaria batalla y espero que les haya gustado. Como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.